Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Y hoy tenemos nuevamente de invitado, hace un año justamente lo tuvimos aquí y otra vez está con nosotros el coach Gilberto Gil Rodríguez. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias. Pues aquí dando lata y agradezco el espacio para este temazo que vamos a tocar el día de hoy. Excelente, bienvenido una vez más, Gilberto. Y hace un año exactamente estuviste por acá con nosotros. Ahora estamos en un nuevo horario, ahora tenemos horario estelar. Radio y Televisión Querétaro, los lunes a las 8 de la noche, por ESNE, los domingos a las 10 de la mañana. Y bienvenido una vez más, Gilberto. Muy bien, gracias, Jorge. Pues creo que va a ser un tema muy importante. Creo que estamos viviendo un proceso no difícil, pero creo que de mucha reflexión. Estamos viviendo una pauta y creo que un ejercicio social muy interesante en el tema de educación, en el tema de impartición, que es precisamente estas nuevas normalidades, estas nuevas modalidades que creo que nos han obligado a mayor creatividad, pero sobre todo a tener un mayor rango de exigencia y estándar para poder ser buenos educadores, buenos formadores, coaches. Todas las personas que nos dedicamos precisamente a la instrucción hemos tenido que mutar, que actualizarnos, hemos tenido que cambiar muchas creencias, ¿no? Romper algunos esquemas y trabajar al triple, yo creo. ¿Qué cambios ves ahora, Gilberto? Porque además tú estás todo el tiempo, tú dando capacitación para adultos, tú eres un instructor. ¿Qué cambios ves en este último año y hace 2 años que empezaba la pandemia? ¿Qué ves diferente hoy a cómo estábamos antes? Fíjate que yo creo que hemos normalizado poco a poco este tema de la contingencia, la pandemia. Hemos desarrollado algunas habilidades que nos han permitido precisamente pues salir avantes. Lo que creíamos un home office, la educación de impartición a distancia, el tema de proyectos o verificaciones, pues bueno, con herramientas de comunicación como son las tecnologías de la información, era algo que lo veíamos muy futurista, ¿sabes? Que era como algunas universidades o algunos segmentos premium. Hoy día es una necesidad básica. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la vida, tiene que seguir la producción, tiene que seguir las empresas y algo que tenemos que trabajar constantemente es la innovación. ¿Qué veo diferente? Pues bueno, yo creo que hemos superado este tema del trastorno postraumático por todo el miedo que ocurría. Hoy día la mayoría del país estamos vacunados. Hoy día tenemos un poco más de certeza e información acerca de ello, pero sobre todo yo creo que nos demostramos como mexicanos que podemos. Créanme que fue algo muy interesante el mutar a esta parte virtual, a dar lo que es algunas conferencias, talleres, certificaciones a través de webinar y learning, educación online, toda esta parte que bueno, suena como de mucho anglicismo y muchas palabras en inglés. Tuvimos que modernizarnos, tuvimos que actualizarnos, Jorge, y creo que ese fue el reto principal. Gil, ¿tú crees que esto llegó para quedarse o crees que vamos a ir regresando a la parte presencial o va a ser un híbrido, habrá cosas presenciales, habrá otras cosas que seguirán en línea? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que dicen que esto va a ser endémico, que tenemos que prepararnos para cualquier, pues ahora sí que ocasión o escenario, pero yo creo que esta etapa nos sirvió para entrenarnos, para poder ver también las virtudes y ventajas que lleva el poder ser más prácticos en temas de gestión y administración del tiempo. La verdad es que el prender una laptop, una computadora, el conectarte en el lugar que estés, que el espacio no sea limitante, nos puede ayudar de mucho. Creo que aquí hay una educación para todos en el tenor de poder ser prácticos y optimizar recursos, Jorge. Creo que estamos muy acostumbrados a la parte presencial. Amo y me encanta la parte presencial. Creo que es algo, híjole, la energía que vives y el tema de tener mayor incidencia es claro, pero también hay un reto muy importante, el poder tener cautivos a tus participantes, a tus educandos, a tus alumnos, a todas estas personas que confían en ti. Creo que
también es parte de la creatividad, es parte de algo que tenemos que hacer. Creo que aquí es donde tendemos mucho a los comunicadores, a los actores, a todas estas personas que se dedican a los medios de comunicación, de la dificultad que existe. Pero yo creo que ya agarrándole el chiste a esto, te gusta, te envicias, comienzas a saber por dónde y sobre todo, pues bueno, que tu audiencia la tengas entretenida, que le puedas instruir, que le puedas transmitir y transferir conocimientos, creo que es algo muy valioso. Y sobre todo, los mensajes, ¿no? Tenemos que ser muy responsables el día de hoy en estos temas. Te platico mi caso, Gil. Yo soy igual que tú, me encanta estar frente al grupo presencial. Pero poco a poco le fui agarrando también el gusto a hacerlo por medios, por Zoom, en plataformas. Y ahora tengo, por ejemplo, 2 chicos que están en República Dominicana. Ellos no han podido venir a México, son estudiantes de la universidad y están en República Dominicana porque todavía no consiguen su visa, su visa de estudiante, porque el consulado en República Dominicana está cerrado. Entonces, ellos todos los días se conectan, 7 de la mañana, ya están conectados. Pues esta habilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo, pero me cuesta mucho trabajo que tengo chicos en el aula y tengo chicos desde su casa. Entonces la parte híbrida a mí sí es un gran reto. En el caso así es todo presencial o si es todo en línea, pero el híbrido, cómo me está costando trabajo a mí. Claro, fíjate que tiene su dificultad porque como bien lo dices, pues o te concentras en el tema de transmitir de los elementos tecnológicos, inclusive es un distractor a veces la iluminación, cómo me veo, vaya, depende de muchas cosas, pero también tienes que estar conectado a las personas que tienes al frente. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad muy fuerte, sobre todo te voy a decir porque vivimos en una era digital donde entre influencers, influyentes y quien se deja influir y no tiene de repente este criterio, creo que tenemos que ser muy responsables. Hay un reto muy grande en estar preparados como formadores, como educadores. Realmente el mensaje que vamos a transmitir lleve los elementos de comprensión, de estructura, que puedas sumar y aportar algo. El reto, independientemente de la modalidad, sea virtual, presencial, híbrida, es que podamos hoy, con todas las problemáticas, con todos los distractores, poder incidir. Fíjate qué palabra tan rica, ¿no? El poder, creo que los que nos dedicamos a esto, nos apasiona el tema de capacitaciones. Tenemos que dejar algo, tenemos que sembrar algo, tenemos un reto. Hoy día el educador tiene una responsabilidad diferente. Ya no es como antes que ibas y la old school, la vieja escuela que nos decía era, pues, ibas solo a escuchar monólogos, pues ahora sí que era ley lo que te decían. Hoy el educador tenemos que retar a sembrar una semilla para que puedan expandir su conocimiento, para que se reten, para que investiguen, para que no se queden con lo que les das, que pueda haber esta disrupción, que pueda haber esta rebeldía, que pueda haber esta sed de poder abrir su mente y poder ahora sí que nutrir todo su conocimiento. Decías ahora, Gil, estos distractores que tenemos. Yo tengo que estar compitiendo contra los chicos, las chicas que están metidos en TikTok, en redes sociales, mandando mensajes. Tengo clases a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, hora a la que transmiten el fútbol. Entonces la Champions es la hora de la... Son los distractores contra los que me tengo que enfrentar. ¿Qué recomendarías tú a profesores que están como yo, a maestras que están como yo? ¿Cómo le competimos? Fíjate que tenemos que ser claros, sobre todo yo creo que algo que se ve en las juventudes, sobre todo, vaya hablando de pedagogía y andrología, tendríamos que ver qué tipo de interés es el que se tiene hoy día con, pues vaya, el participante, tu alumno. Y algo que tenemos que revisar es qué hacer con estos distractores, cómo poner reglas. Fíjate qué interesante, porque es poner reglas, cuando hoy las reglas es lo primero que se trata de romper. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, Jorge, para poder ser claros, poder incentivar. Fíjate esto, un valor que creo que se está perdiendo es la disciplina, el esfuerzo,
la cultura de decir, a ver, tenemos que respetar al ponente, tenemos que respetar que es tu estudio, es tu formación, es tu academia. Y estos son los límites, estos son los horarios, es una inversión para ti. Me pasa, y te quiero compartir, en las empresas, de repente cuando les toca home office y tenemos capacitación, pues imagínate el padre de familia que está por ahí corriendo, el niño, la mascota, todos estos distractores, pues son elementos que se salen y que tú no puedes controlar, porque no le puedes decir, a ver, calla al niño, que no se mueva el perro, lo que dices, un fútbol, sin darte cuenta, porque no estás presencial, pueden estar inclusive con el teléfono, hay veces que te congelan la pantalla, te apagan la pantalla, te ponen el audio, bueno, aparte el joven de hoy es muy creativo, ¿sabes? Sabe cómo inventar, cómo hacerlo, cómo colocarlo, pero yo creo que ahí es el reto. El reto es ser auténticos, el reto es poder generar este interés, ¿sabes? Que realmente estén ávidos de conocer, y ahí está nuestro reto. El reto es prepararnos, el reto es cuidar mucho nuestro lenguaje, cuidar los mensajes y sobre todo hacerlo interesante, hacer fácil lo difícil, que realmente podamos transmitir, nos apasione. Y sobre todo creo que el elemento, la receta más importante, creatividad. Y eres experto en eso, George. Así es, hay que romper esquemas, hay que atreverse a hacer cosas nuevas, hay que salirnos de nuestra zona de confort. Así es. Nos hemos tenido que adaptar a esto muy rápido. Fíjate que te voy a decir también algo, Jorge. Creo que deberíamos difundir o aprender algunas cosas que no están en el aula. Deberíamos trabajar más desde primaria, desde kinder, inteligencia emocional, reciclaje, ecología, inteligencia financiera, sustentabilidad, trabajo en equipo, primeros auxilios, conciencia colectiva, sexualidad responsable, liderazgo emocional, tener una formación más íntegra. Hay cosas que no nos dan en el aula, hay cosas que no nos imparten y que creo que valdría la pena. Hoy día hay un reto muy grande. Las familias quieren delegar la formación, los valores, los principios en los maestros. Y creo que este es un trabajo conjunto. Creo que tenemos que apostar a ser responsables como educadores, tener valores, ser congruentes, ser empáticos, estar preparados, investigar, cuidar mucho el mensaje y sobre todo seducir a nuestros alumnos o alumnas. Gil, tenemos que hacer una pausa y regresamos a seguir platicando porque este tema está buenísimo. En un momento claro. Regresamos y seguimos comentando. Gracias. Regresamos con el coach Gil Rodríguez y nos estás platicando, Gil, este tema tan interesante de otras materias que deberíamos de tomar en la escuela desde muy chicos hasta universidad, porque necesitamos una educación más holística. Temas como de primeros auxilios, temas de finanzas personales. Platícanos más de eso. Mira, creo que nos hemos quedado atrás haciendo un análisis de las universidades, de los planes académicos. Nos hemos encontrado con que falta más formación en desarrollo humano, falta más formación en incubación, en prevención. Salen hoy día las nuevas generaciones y no saben cómo emprender. Fíjate que es algo muy interesante, ¿eh? Hablan de voy a ser emprendedor, voy a ser empresario, etcétera, pero hay algunas condiciones o materias principales. Ejemplo, la inteligencia emocional, lo platicamos en alguna ocasión, ¿no? Eso debería ser desde kinder, de cómo trabajar empatías, cómo tener relaciones sanas, cómo gestionar, cómo autocontrolar nuestras emociones, cómo conocernos, cómo tener esta sensibilidad. Creo que esta parte de civismo, de humanidad, de desarrollo humano, de valores ecológicos, de principios, son cuestiones que tenemos que reforzar, porque creo que tú y yo en su momento crecimos con valores cívicos, por ejemplo, con amar nuestra patria, la bandera, ¿sabes? Era como los honores, toda esta cuestión donde había un patriotismo, donde había este amor a tu país.
Era algo que era parte de la educación, el poder tocar temas de manera científica, de manera abierta, de poder construir nuevas generaciones donde exista empatía, donde exista valor para poder tener conciencia colectiva y vivir en comunidad. Creo que nos falta esta parte y a veces creo que hay profesionistas extraordinarios, instructores, maestros, docentes que sí dedican una parte a ello. Pero ¿qué pasaría si este tipo de materias, como el reciclaje, por ejemplo, cómo preservar la sustentabilidad, son cosas que nos estamos acabando el planeta, estamos teniendo cambios de verdad muy fuertes y que las políticas públicas lo consideran entre comillas, pero la realidad es otra. Tenemos que empezar desde la academia, desde la formación, desde las instituciones educativas, desde niños, a poder sembrar este tipo de, pues ahora sí que estructuras para ser un país de mayor evolución. De verdad, no lo digo de manera malinchista, pero tú ves este tipo de materias, este tipo de prácticas, este tipo de planes en otros países desde hace 20 años. Y nosotros no queremos darle el golpe. Creo que este es un reto. La pandemia nos viene a abrir este tipo de enfoques, de focus, para que podamos hacer un cambio. El poder apostar por esta sustentabilidad, Jorge, por tener otro tipo de valores sociales, colectivos, ser más, ahora sí que líderes emocionales, referentes a través de ejemplo. Y esto lo tenemos que trabajar desde el aula, lo tenemos que trabajar desde cualquier formación. Creo que ese es el mensaje más importante que tendríamos que trabajar y la responsabilidad del educador. Fíjate, Gil, que hemos tenido aquí en el programa, hemos tenido gente de Guatemala, hemos tenido invitados de Colombia, hemos tenido invitados de Costa Rica, de España, y todos coinciden con lo que estás diciendo. No es nada más México. Esta integralidad de la educación es algo que no estamos logrando. Tendremos seguramente que apostarle más, tendremos que preparar mejor a los académicos, a las maestras, a los maestros, y pues implica un reto bien importante. Fíjate que un reto, y te voy a decir algo, tiene que ver con temas de educación, con temas de cultura. Tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser más inclusivos. Y ser inclusivos no es un tema de lenguaje, es un tema de poder entender las diferencias, de poder entender las debilidades, el poder entender las minorías. Creo que al momento en que seamos empáticos, que tratemos de entender a los demás, vamos a poder avanzar. Creo que algo que es uno de los principales retos del educador es trabajar la polaridad social que hoy día existe entre las etiquetas, los apodos, los fifís, los chairos, y bueno, nos podemos hacer un catálogo que muy mal, la verdad, y lo digo con todo respeto, que los mismos políticos se presten este tipo de etiquetas. Debemos quitar este clasismo, tenemos que trabajar más a entendernos como país, entendernos como comunidad. Creo que la educación es la clave para el desarrollo del país y tenemos que tener filtros. Fíjate qué interesante, Jorge. Hay una responsabilidad muy fuerte porque hoy día nos hemos encontrado con muchos simuladores de la educación, con mucha gente que no está preparada, con mucha gente que imparte certificaciones, talleres, están en aula, que no tienen la preparación. Fíjate, déjate la preparación, la experiencia. Cómo de repente un académico sale a hablar de determinados temas teóricamente y prácticamente no lo ha llevado a cabo. Creo que tenemos que trabajar mucho la congruencia, tenemos que trabajar mucho con estos valores para que hagamos un cambio desde nuestra trinchera. Creo que aquí hay un llamado para todos los docentes, para todo el área educativa, para poder mejorar nuestras prácticas, para poder tener esta sensibilidad y sobre todo darle el golpe, Jorge, la responsabilidad que tienes al educar. ¿Cómo puedes cambiar la vida de alguien? ¿Cómo puedes mejorar la perspectiva o la visión de alguien? Y creo que esto va desde cómo corriges, cómo le llamas la atención a alguien, cómo de repente tratas de persuadir, de convencer. Creo que, híjole, es un reto, es una responsabilidad muy grande de verdad, porque de eso va a depender el futuro de muchas personas. Y no solo de infantes, estamos hablando de adultos.
Y mira que si alguien sabe de esto eres tú, porque a ti te llegan esos que nosotros en su tiempo formamos, a ti te llegan y te tienen que llamar de las empresas para que los sigas transformando, los sigas capacitando para que hagan mejor su trabajo. Entonces tú sabes exactamente de qué pie cojean esos chavos, esas chavas que preparamos y a ti te llegan ya, pues ya bien torciditos. Oye, fíjate que hablando de ese tema, creo que las tres debilidades que identificamos como continuidad es la inteligencia emocional. Hay mucha carencia en ello. El tema de la comunicación, cuesta mucho escuchar activamente, comunicarse asertivamente sin ser agresivos o pasivos. Y hay otro elemento, el respeto, Jorge. Créeme que lo tenemos, ese no lo podemos soltar como valor de la educación. Debería ser, ahora sí que en el checklist, el número 1, porque créeme que hoy día la gente no respeta. La gente le cuesta trabajo no transgredir a los demás. Le es fácil criticar, le es fácil etiquetar, le es fácil señalar. Vivimos, creo que en esta era digital nos ha abierto canales a poder opinar de lo que quiera sin tener conocimiento. Yo les llamo opinólogos, estos haters, estas personas que de repente están enfadadas con la vida. Creo que una crítica consciente lleva de la mano una propuesta. Y hoy veo mucha negatividad en la comunicación, veo inclusive, yo no sé si lo has notado, pero hoy día siento que soy proactivo o soy pro o soy disruptivo, sí, soy agresivo al momento de educar. Y no, créeme que la agresividad de repente puede fracturar, puede denostar, puede hacer pequeños a otras personas. Tenemos que cuidar el lenguaje, tenemos que cuidar la energía, tenemos que cuidar esta responsabilidad y esta ética que tenemos precisamente como educadores, como formadores o como instructores. Disciplina, responsabilidad, congruencia. Tenemos que seguir trabajando esos elementos desde que son recién ingresados a la educación formal, a un jardín de niños, hasta los que están graduándose como licenciados, como ingenieros, como médicos y las maestrías. Estamos perdiendo ese hilo conductor tan importante. Así es, fíjate, conductores. Se están perdiendo valores, pero también hay algo muy interesante. Hay universidades que apuestan a estos temas. Primarias, secundarias, hoy hemos visto esta como alternancia que pueden combinarlo. Creo que es muy valioso. Al final del día no somos máquinas, somos seres humanos, requerimos de un desarrollo humano, un crecimiento personal y sobre todo poder trabajar la integridad. Tenemos que dar herramientas socioemocionales para que puedan salir al mundo, a la realidad y poderse enfrentar, no caer en depresión, en frustración, en que a la primera fue un tiro a la toalla, en que no estoy conforme con mi escenario, con lo que tengo. Debemos apostar a formar de manera integral. Debemos apostar, como dices, a incentivar la disciplina, a retomar esta parte de hábitos positivos, pero sobre todo tenemos que educar a ser excelentes seres humanos, a que exista este compañerismo, esta solidaridad, esta contribución. Creo que este tipo de valores nunca sobran y pues bueno, a eso apostamos el día de hoy. Es más fácil decirlo que hacerlo. Lo primero que tendríamos que hacer sería los académicos entender que no todo tiempo pasado fue mejor, que las cosas ya cambiaron y que es de aquí en adelante, que tenemos en nuestras manos el futuro de los chavos, las chavas que van a salir a conquistar y que van a salir a poner empresas. Es un reto muy importante el que tenemos enfrente. Así es, creo que nuestro reto es modelar, es poder egresar seres humanos extraordinarios, competentes, que tengan este valor, que puedan generar cambios. Creo que tenemos que empezar a hacer un cambio en el país, en la educación desde nuestra trinchera, desde el ejemplo, siendo referentes, siendo líderes para que puedas inspirar a otras personas. Creo que todos tuvimos o tenemos ese líder favorito, esa persona que marcó nuestra vida, esa persona
que nos lleva a ser lo que hoy somos. A veces nos toca como docentes, como instructores, como formadores, ser ese modelo a seguir. Tenemos una vara alta, tenemos que elevar estándares y ser congruentes. Creo que este programa, esta intervención es precisamente para poder llamar a esta formación en valores, para poder ver de qué manera podemos hacer la diferencia, que no sea en vano esas horas, esa inversión que hacemos de tiempo, poder abrir los canales y sobre todo tener la empatía y la sensibilidad, porque para entender también las condiciones de los participantes, de los alumnos. Creo que, híjole, de repente quisiéramos nosotros pues que tener el alumno lumbrera, ¿no? Que fueran todos así, pero también hay condiciones, hay dificultades y va a haber quien sea visual, auditivo y kinestésico, y los visuales, wow, con este tipo de modalidades y posiblemente el auditivo, pero ¿qué haces con el kinestésico? ¿Cómo lo truenas? ¿Cómo lo mueves? Creo que ese es un gran reto. Se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te pudiéramos encontrar? Claro que sí, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube tenemos un canal que es Coach Gil Rodríguez, en Facebook como Coach Gilberto Rodríguez y en Instagram como @don_Gil. Gil, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa y a todos los que nos siguen, a todo el público, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana para otra emisión de Educación y Conciencia. Gil, muchas gracias. Gracias, un saludo a todos, gracias.